sentirse rodeado de gente amiga que siempre nos gusta y nos sentimos respaldados por el cariño de los demás. El ser humano necesita a los demás, somos seres sociales. Muchas gracias por estar presente y acompañarnos en este acto de presentación de un nuevo libro. Como siempre hay que empezar dando las gracias en primer lugar al ilustre ayuntamiento y al coordinador de esta sala, de esta Casa de Cultura, Javier Montenegro, por habernos cedido el espacio, y también al Ateneo Escurialense, a cuyo vicepresidente también nos ha facilitado aquí todo hoy. Muchas gracias a todos. Hace no mucho, este mismo año, nos reunimos en esta sala para presentar otro libro de otra clase. Era una novela, pero una novela más bien dedicada a lo que yo he hecho, una novela, podríamos decir, educativa, formativa. Todos los escritos, todas las novelas son formativas, pero la de hoy es diferente. Hoy es una novela histórica. Quiero que alguien me decía, pero ¿esto qué es? ¿Es historia? ¿Es tal? ¿Es una investigación? ¿Es clase? No, una novela histórica. Y hoy estamos aquí pues para hacer esta presentación. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias porque tenemos a nuestro presentador. Hoy tenemos todos el honor de que el doctor don Octavio Uña Juárez haya aceptado gustosamente acompañarnos y hacer la presentación de esta obra. Entonces, Octavio, muchas gracias por haber accedido a hacer esta presentación. No voy a presentarlo porque creo que todo el mundo lo conoce, es totalmente conocido, creo que puede ser que sea la persona más conocida en San Lorenzo del Escorial, por no decir en más sitios. Y ya sin más, lo primero es ya cederle la palabra a Octavio, cuando quieras. Buenos días a todos. Como dice mi querido y admirado amigo José María, estar aquí, estáis dentro de lo que llamó la tradición bibliográfica escurialense la Sacra Petrea Máquina, la sagrada máquina de piedra. Así llamaba el gran Sigüenza, escritor maravilloso, a quien adoró entre otros Unamuno, y creador de la lengua que hoy hablamos y de la manera que la hablamos con Santa Teresa según Unamuno. Bueno, estáis en un cinturón histórico y con los mismos diseños que Herrera dejó trazados para proteger a esa sagrada máquina de piedra. ¿Entiende? Que el día que se inauguró tuvo un discurso incomparable, Sigüenza, que por quien Felipe II tenía no solo amistad, sino gran predilección como un gran monje y como un grandísimo escritor, a la sombra de Montano, que le enseñó a ordenar los libros y a conservarlos como una joya indecible, ¿sabe? Hoy entramos aquí como quien entra en una segunda gloria. La primera gloria es haber hecho el mundo, Dios, la creación, y la segunda es haber hecho este gran monasterio. Bueno, pues habitáis en esa sagrada máquina de piedra en la que yo también he habitado, en un cinturón hermoso que Carlos III tuvo a bien ayudar a hacer estas fortalezas para defensa del monasterio. Las lonjas que pisamos son de su tiempo y otras obras que conocéis, las dos casitas hermosas que llenan ese campo de la herrería incomparablemente hermoso por naturaleza y también por historia. Es para mí un honor indescriptible estar aquí. No lo sabe. Bien, yo vi estas casas cargadas de ratas, cargadas de telarañas enormes, como llorando por la historia. Hoy las veo debido al trabajo de tantos ciudadanos y ciudadanas admirables de estas latitudes que están no a la sombra de la historia, sino en el centro de la historia que marca la gran creación de arte y de esplendor que es el monasterio. Dumas
el gran escritor francés Dumas, venía con su hijo en una carreta camino de Segovia, a ver Segovia. Ya se iba a marchar pronto para Francia. Vivía de unos artículos que escribía aquí, que los publicaban revistas muy al uso en Francia, que son modélicas de una literatura de viajes, como saben. Yo he publicado algunas cosas sobre viajeros famosos, que son muchísimos, embajadores, etcétera, de Venecia especialmente, sobre este monasterio, cubriéndolo de bendiciones. Tantas como Ortega y Gasset, que vivió allá al lado, o Unamuno, que venía a pasar algunas veces con los monjes vascos que había, que eran músicos, algunos de ellos muy famosos, y llamó a esto la gran piedra lírica. Ortega, que no era un hombre muy dado a cuestiones eclesiásticas, como saben, o tenía su propia personalidad, llamó a esto piedra lírica, piedra en el aire, las formas que vuelan, que decía Hegel, y las formas que pesan. El monasterio, siendo tan pesado, no pertenece a las formas del arte que pesan, sino que vuelan. Se lo enseñó, y termino, se lo enseñó hermosamente Velázquez a Rubens cuando vino a España, amigo de España. El rey le encargó a Velázquez que acompañara al gran pintor flamenco y lo trajo a ver el Escorial. Y lo subió ahí a medio monte, camino del Malagón, y le dijo, mira, y quedó extasiado Rubens, tanto que sacó el pincel al llegar a Madrid, a la posada donde estaba, y hizo un cuadro hermoso que ha estado depositado en los museos del monasterio mucho tiempo. Son las formas que vuelan. Bueno, pues desde este lugar para mí tan emotivo y tan maravilloso, el segundo gozo es estar al lado de una persona de la dignidad, del conocimiento y de la bonomía de José María. Somos un poco vidas paralelas. Yo llegué aquí, me encantó estar en el monasterio y fuera de él, en este pueblo, en el corazón de este pueblo y del Escorial debajo, la villa. Y él igual, somos unas vidas ciertamente paralelas. Además, los dos venimos del corazón profundo de Castilla, de Zamora, tierra heroica, antigua, de la vieja Castilla y del Reino de León. Y nos unen ciertas maneras de ser, de estar y de entender el proceso histórico, la vida de esta nación grandiosa, incomparable que es España. Ya lo saben que he viajado mucho por el mundo, es un gozo que he tenido y uno se siente enormemente orgulloso de pertenecer a una comunidad histórica tan formidable como es este país. No me canso de decirlo a los alumnos y comentarlo a los amigos. José Mari tiene ese temple de viejo castellano, quizá eso mismo le ha llevado a escribir una novela tan preciosa, tan bien hecha, tan medida, como es él, que es un verdadero gozo tenerla de orden del día, de lectura del día. José Mari, como saben, es un catedrático de filosofía, es el presidente que hizo esta obra preciosa del Ateneo. Celebro hablar en este lugar académicamente entendido, que es una de las creaciones que se han hecho en los recintos escurialenses variados. Yo trabajé por otros, el Cafetín Crochet y otras cuestiones que el pueblo ha ido haciendo hermosamente. Es una empresa maravillosa y él ha sido la cabeza fundacional de esa empresa. Es fundador de la Asociación Española de Filosofía para Niños y otras tareas muy importantes. Ha escrito un porrón y muy bien escrito, ¿sabe? Sobre todo de filosofía, que es el campo específico que nos une también a los dos. Hola, soy Carlos. Es la difusión del pensamiento filosófico, la acomodación, etcétera, y difusión del pensamiento. Filosofar en la escuela, después varios escritos sobre el Escorial, maravillosos, bonitísimos, muy bien labrados. El Escorial, la magia de un lugar, de Villamor de los Escuderos, historias variadas que él trae aquí castellanas,
El éxito en la educación, la filosofía para caminantes, memorias de un profesor, soy Sofía, viaje apasionante a través de la historia de la filosofía, nuestro pueblo, el Escorial, la mirada de sus gentes, nos dais la palabra, etcétera, y otras publicaciones en revistas del ámbito filosófico, españolas y extranjeras. Ha escogido un personaje que no puede ser más de novela, más dado a la novela personal, creativa, inaudita. Un hombre verdaderamente, digamos, extraño, una especie casi única, un obispo de la Orden de Calatrava, guerrero, con su traje, como si la Orden de Calatrava, ando mucho en La Mancha por destino, he sido catedrático en su universidad y llevo una asociación que se reúne todos los años y hace un congreso, 28 congresos llevamos hechos de sociología, y estamos al lado mismo de un fuerte, el más grande de Europa de guerra, que es el fuerte de Calatrava, de la Gran Orden que durante una tira de siglos luchó en ese campo tremendo que llamamos La Mancha, de una manera general, la bajada sobre Andalucía, donde Napoleón fue derrotado por primera vez, ¿sabe? Y donde se dio la batalla de las Navas de Tolosa, importantes si las hay para España y para Europa. Bien, digo, esta novela tiene la hermosura que tiene la profunda Castilla y en ella aparece por todos los lados en torno a una figura poliédrica, terrible, intensa, etcétera, que es don Antonio Osorio de Acuña, hijo de una familia castellana de apellidos de abolengo, Osorio, Guzmán, Inés de Osorio, palentina famosa, en Valladolid 1453, aunque él, como obispo de Zamora, los dos somos de allá, pues lleva a Zamora en el corazón, eso sí. Zamora vuelve, anda, en fin, una vida llena de peripecias duras y terribles, de espada en mano, etcétera. Eran tiempos duros y dificilísimos, luchas de reinos, sucesiones de casas reales, como saben, una historia absolutamente complicada, destino del poder, etcétera. Una España además enfrentada a muerte. Es la España esta que tenemos, que no acabamos de entendernos todavía, parece, por desgracia. Ya Ortega lo decía, a ver cuándo de una vez nos entendemos. Lo que llamaba Marías, que aquí vino un día al teatro a hablar, filósofo, como es José María, etcétera. La España inteligible. Hay cosas ininteligibles en España. Este enfrentamiento permanente de sus ciudadanos, que ya hasta el primer ministro británico dijo que no necesitaba España enemigo exterior, con ella luchando contra sí misma se bastaba. Bien, digo, en 1492 aparece en Roma, tenía allí un familiar, porque va a ser un hombre decisivo en Roma, que entonces es el gran poder, el poder sobre toda la cristiandad, los papas guerreros, Alejandro VI y Julio II, los grandes hombres del Renacimiento, además de papas, de los grandes artistas, esa hora de creación exuberante de lo que es hoy Italia, que son variados reinos también o variadas concreciones del poder a lo largo de la península itálica y del norte de Italia y de Sicilia, que serán durante siglos tierras de España, a donde voy bastante y veo a España por todos los lados y al reino de Aragón. En 1492 está en Roma, es excomulgado en Roma, capellán de los reyes católicos, bueno, y cuando muere Isabel la Católica, en el año 4 del nuevo siglo, pues él es el encargado en Roma ante el Papa de preparar todo de repente porque ha muerto la gran reina, la reina más admirada de Europa, de las gentes, como mujer,
Una pena que no haya salido ayer la primera mujer de España en ese un poco esperpéntico programa de televisión en el que han imitado a Inglaterra, pero que lo han hecho tan mal, con perdón. Capellán de los Reyes Católicos, embajador en Francia, en Navarra, que entonces es una nación aparte todavía, no ha habido la unión de los reinos, como saben. Defensor de Felipe, no de Fernando, y en un momento dado, entrado en la danza comunera, en Toledo, partidario de un hermano del gran Garcilaso, gran poeta, influenciado tanto por el Renacimiento, como saben, que introduce con Boscán la nueva forma de hacer poesía, literatura en general, de las nuevas, il dolce stil nuovo, el nuevo estilo, las novedades que trae para la creación literaria, para el pensamiento, para la pintura, para la arquitectura, etc. El monasterio tiene mucho que ver con todo eso, como sabe, adornado por ingenios que venían de Italia, y los libros venían de Venecia, vía Venecia. Montano, muy listo, tenía espías en Venecia, a la orilla del mar, para coger los libros de humanistas arruinados que llegaban, o copistas como Nicolás de la Torre, etcétera, gente maravillosa que venía huyendo del turco, ¿verdad? Y llegaba, lo traían las naves venecianas, que son las únicas que podían penetrar el cinturón de hierro del Islam, Constantinopla, etcétera. Bien, se levanta como un comunero en Toledo y acomete pues 1000 acciones de guerra, de conquistas, Magaz, Fromista, etcétera, de la Sagra, Yepes, Mora, contra el ejército del emperador. Carlos I le condena a estar recluido en el castillo de Simancas, desde donde se teje el argumento, el hilo vertebral del argumentario del escrito de José María Maravilloso. Al ser clérigo no podía, digamos, acabar con él como con otro ciudadano no clérigo y quitárselo de en medio de la manera más cruda y despótica, horca, etcétera. Bueno, pues él es condenado al suplicio máximo, como ustedes saben, a garrote vil hasta que muera. Bueno, pues ahí usa nuestro querido amigo, usa esta situación de este hombre poliédrico, intenso, durísimo, etcétera, que es Acuña. Va narrando, hace una construcción fantástica, metodológica, como es él, filósofo preciso, que sabe establecer los tempos del discurso, las entregas, la suscitación de curiosidad, adelantando algunas cosas en unos capítulos para culminarlo en otros. Tiene un tejido, esta pieza literaria, incomparable, incomparable. Lo digo, no por exagerar, sino es así. Les va a encantar leerlo por la hermosura que tiene literaria, el dominio del lenguaje. La adjetivación es exquisita. Y cuando describe un fenómeno, lo reviste de todas las palabras expresivas por acá y por allá, cómo visten, etcétera, qué hacen, cómo dan la batalla, las espadas, en fin, una cosa verdaderamente casi pictórica, ¿entienden? Bien, al fin y al cabo es como una gran confesión de este hombre a lo largo de toda la novela, construido en tiempos señalados, ordenados, anticipatorios, etcétera, etcétera. Es muy charlatán este hombre. Este hombre, toda la novela está diciendo quién es él. Además, no se tiene en poco valor, se autoestima enormemente. Es muy autobiográfico su discurso. Es como unas confesiones, como si hablara San Agustín en las confesiones o hablara Rousseau, que fueron creadores de este género o subgénero tan maravilloso que es la confesión, el hablar de uno mismo frente
a un grandioso pensador inglés, Bacon, padre de la Ilustración británica, Bacon of Verulam, el conde de Verulamio, que en una obra absolutamente maravillosa, Novum Organum, importantísimo para filósofos, para metodólogos, una obra capital del pensamiento, dice, de nobis ipsi silemus, siempre callamos sobre nosotros mismos, de nosotros mismos no hablamos. Bueno, pues Osorio, este hombre, es un como deslenguado. Habla de sí mismo a borbotones a lo largo de la novela. Y habla de todo y somete a críticas durísimas, por ejemplo, a Roma y a los papas. La crítica que hace es despiadada. ¿Cómo puede estar la Iglesia así? ¿Cómo trata? La justicia, terrible. Pinta una hora de España o los ámbitos del poder, etcétera, etcétera. Y hombre, divide el mundo en bandos. Todos son bandos. Estos y aquellos, como Unamuno, los unos y los otros, con H, siempre enfrentados. ¿Entiende? Bien, así avanza esta cuestión. Ustedes saben que esta danza de las comunidades fue un tiempo luctuosísimo para España. España se acribilló a sí misma. Un grandísimo médico de Segovia fue a Alemania en la hora en que Lutero predicaba las indulgencias y otras cuestiones, como saben, ya en plena enfrentamiento a Roma, y vio cómo se mataban. Y cuando llega a España hizo unas manifestaciones de lo que había visto, venía asustado. Dice, Europa, vidi Europa se discrucias. Vi a Europa matándose. Bueno, pues esta hora de España es una hora de España matándose, que nos ha marcado durísimamente, como otras horas muy tristes, la guerra civil, etcétera, y otras historias, se discrucian, matándose. Bueno, sobre esto hay una producción histórica muy grande, porque fue un hecho que tenía múltiples raíces y múltiples poderes se ventilaban ahí. La Casa de Augsburgo y todas las cosas que saben y han leído, que saben más que yo. Les recomiendo de todos un libro que fue profesor mío, además, y yo lo tuve que leer muy joven, mi carrera, Las comunidades de Castilla, del grandioso José Antonio Maraval, el padre del que fue ministro, el primer ministro de Educación con González, que ha sido prácticamente compañero mío de curso de Sociología en la Facultad de Madrid, de Ciencias Políticas y Sociología. Es un libro maravilloso. Las comunidades de Castilla, una primera revolución moderna. Así, aquí sí es entendida como una de las primeras revoluciones de la modernidad. Los años 20, etcétera, está muy lejana la Revolución Francesa, que es la que tenemos siempre como la primera revolución, antes de otra gran revolución, que es la revolución leninista, Lenin, etcétera, del año 17. Y bueno, no les voy a atosigar con la información que sobre esto hay de los historiadores. José Mari ha tenido que leer muchísimo para llegar a hacer esta elaboración esencial, para sacar esta medicina tan rebuscada, o este licor tan sabroso que es el libro. Ha tenido que devorar mucho papel y quemarse mucho los ojos. Bueno, pues es en Simancas el año 1527. El día 26 de marzo va a morir Antonio Acuña. Ha sido condenado a garrote vil hasta que muera. Día de Viernes Santo, dice él, moriré el mismo día que nuestro Señor, y como él, de muerte violenta. Hernando de Porras, un ilustre caballero que ha estado en estas batallas con él y le es fiel, el capitán, era el capitán de un conjunto de soldados que andaba de acá para allá, como pasó en Alemania
movimientos de personas que fueron a consultar a Lutero, que eran pues labradores, se levantaron terriblemente contra el poder y le fueron a Lutero a consultarle qué hacía con ellos. Thomas Minscher, un iluminado que hablaba a las gentes y las levantó contra los poderes, entre otros el de la Iglesia, etc. Todos fueron a consultar a Lutero y Lutero le contestó, terrible, matadlos como a perros. Estas revoluciones llevan un alma profundísima y terrible y agresiva total, pues están llenos de desencanto las gentes y se levantan como un solo hombre o una sola mujer contra el poder. Bueno, pues de este temple refleja este temple estas palabras que les acabo de decir de Acuña. Hernando de Porras, un seguro y fiel servidor del reverendísimo obispo y ex capitán del ejército de las comunidades, cabalga desde Zamora, lo arranca de su tierra, quiere mucho a Zamora la pone en todo, y bueno, hasta unas cosas yo creo que ha manejado lo indecible, porque yo no sabía que Centenera era ese gran editor zamorano, lo he aprendido de ti, y mira que también he revuelto lo mío sobre Zamora. Bien, pues arranca desde Zamora, pasa por Toro, al encuentro de este hombre en una situación harto trágica, total. Estaba en la torre del castillo de Simancas, rodeado de animales, ratas, una cosa como terrible. Esa descripción que él hace que es la entrada del libro, patética, mortal, ¿verdad? Inconsolada, que diría Ovidio, como su noche de salida de Roma, inconsolada e inconsolable. ¿Entiendes? Así está este hombre allá en un cuchitril metido en unos metros, rodeado de animales, etcétera, de ratas, en harapos, cubierto de harapos, entre alimañas, en mazmorra inmunda, rota por entero su salud y en la más absoluta soledad. Un cuerpo, dice él de sí mismo, famélico, lleno de hambre, en los puros huesos, a las puertas de la muerte. Son como él se retrata, confesionalmente, como digo. 2 días de cabalgadura para llevarle el calor de sus nobles amigos. Camina este extraordinario caballero, Porres, a llevarle un saludo en esta situación tan terrible que tiene el obispo y capitán suyo, que han hecho cuanto han podido para librarlo de este amargo trago. Dice, aunque otros pueden verlo como un gran obstáculo en la consecución de sus afanes y prefieren su desaparición. Bueno, el emperador ya está empezando a mandar y a ejecutar, y en la horca también, a ejecutar en la horca y otros designios, ¿verdad? Y claro, la gente pues esconde un poco, que yo he estado con los contrarios al poder imperial, al hijo de Maximiliano, etcétera, el gran poder de Carlos V, que le va a pasar parecido en Alemania igualmente, con el enfrentamiento protestante de frente, ¿verdad? Aquí son los nobles, etcétera, son los nobles. El grave caballero y amigo va a restituirle el anillo episcopal para presentarse ante Dios con dignidad. Dice Acuña, me avergüenzo de presentarme ante vos, le dice a este joven caballero brillante que le apreciaba. Ve aquí la fidelidad de las gentes, dice el obispo en estas efímeras circunstancias, pero es la manera en que se cuida a los prisioneros en Castilla, aunque el cautivo sea un obispo de la Santa Madre Iglesia. Han querido desposerme de mi dignidad episcopal antes de arrancarme la vida. ¿Qué recuerdo vais a llevar de este obispo y capitán al que tan fiel servisteis? Yo ofrezco esta vida terrenal
como ofrenda por Castilla y sus libertades. Estas son las posiciones de este hombre trágico y terrible. Senequista, estoico, paradigma del comunero y de la España enfrentada, abandonado de sus amigos. No me causó excesiva sorpresa este abandono, la soledad terrible en la que está, dice, y tampoco esperaba ningún consuelo por parte de nadie. Mi cuerpo y mi alma recuperaron la serenidad propia de mi rango. Tacha su juicio de farsa hipócrita. A la justicia la pone perdida. ¿Cómo? Pues a los papas en Roma, también en los juicios y todo lo que es la corte papal, la pone pues como muchos, como la puso Lutero. Lutero no anduvo con bromas. Roma semper fugienda. De Roma huye siempre. Fue un lema de Lutero que la gente, por la cuestión del pago de los derechos que Roma ejercía sobre las indulgencias, la venta de las indulgencias y otras cuestiones, Roma semper fugienda. Roma ha de ser huida siempre, decía Lutero. Bueno, pues de alguna manera, la visión profunda que tiene de la Iglesia, él que es un hombre de la Iglesia, es nombrado arzobispo de Toledo, que es la máxima autoridad que puede haber en España religiosa. No podían juzgarme, dice, no tenían jurisdicción sobre mí, puesto que soy clérigo. Ahí el emperador estaba limitado. Es un clérigo. No pueden entrar sobre él las leyes civiles en aquel tiempo. Se le negó abogado y procurador eclesiásticos. Se pasaron por alto las intervenciones del Papa por él, porque él era un hombre muy estimado. El Papa Julio II, humanista y guerrero, etcétera, pues hombre, él estuvo a su servicio. Y de Alejandro VI, igual. Atendieron sus solicitudes. Fue juzgado bajo los tormentos hasta hacerle declarar, dice él. Me llevaron a los tormentos para hacerme declarar. Considerado culpable y condenado a muerte. Nada le valieron sus intentos de fuga ni sus luchas. Él se fugó, como lo describe en un capítulo maravilloso, el capítulo 2, mata al alcaide, con la espada se disfraza, baja por la muralla y luchan los dos y lo mata. Un asesinato. Oye, no es habitual esto, es una novela de intriga terrible, de cianuro. Estas cosas que dicen hace Putin, que se mueren de repente en Inglaterra y son unas muertes extrañas. Y bueno, es el cianuro u otros productos mucho más efectivos que tiene, parece ser, la nueva KGB del señor Putin. La tercera, aquí aparece una manera de hacer de nuestro autor que constituye su relato desde la cárcel de Simancas, dando voz a su personaje y a su caballero fiel, y a una tercera voz, que es la suya. Hay tres informantes en el relato, que es este autoconfesional, dicharachero y que no cierra la boca, ¿entiendes? Es como un personaje de la novela de Unamuno, en Niebla, si la habéis leído, que es una novela bonitísima de Unamuno. Hay un personaje, dice, déjeme en paz, que yo soy un señor liberal que tengo ideas particulares sobre casi todas las cosas. Pues este tiene ideas particulares sobre casi todas las cosas. El gran obispo y el gran guerrero. Bueno, pues algo así. La segunda voz es la del caballero, que va relatando, preguntándole, y la tercera es la suya, que va poniendo pasos históricos, acontecimientos, tal. Es un discurso de procedencia trinitaria el que alimenta toda la novela. Esa tercera voz, que es él, pues va poniendo los aspectos de la sociedad de ese tiempo muy bien puestos, donde denota su lectura inmensa, su conocimiento de hechos históricos y formas de vida, folclore variado, cuestiones religiosas, profesiones, advocaciones,
todo eso aparece maravillosamente aquí, en una hora de luchas de poderes en todas las naciones, pero en España especialmente, por la situación de los herederos del reino o herederas que ya conocéis, ¿no conocéis? Los reyes católicos, la unión, etcétera, las sucesiones, la lucha por los poderes, la sociedad en profundo cambio. Es que es una hora del cambio de Europa tremendo. Es lo que llamamos la modernidad o lo que llamamos más ajustadamente el Renacimiento, que en España llega un poco más tarde. ¿Eh? Il dolce stil nuovo, la nueva manera de hacer literatura y de vivir, ¿sabes? Pues eh, las expresiones que tienen varios escritores italianos, vita nuova, la nueva vida, un cambio de vida, ¿sabes? Que afecta a la sociedad total, a los juegos, a la educación, etcétera. Más en España, que tiene dentro tres ámbitos heredados históricamente: el ámbito cristiano en cualquier ciudad, Zamora, por ejemplo, bueno, pues el mundo cristiano con sus jerarquías, sus cosas, el mundo árabe y el mundo judío. Bueno, pues la expulsión de los judíos, etcétera, las relaciones entre estos ámbitos, que él, bueno, él en una parte las pone muy encantadas. Yo disiento un poco de José Mari, es casi lo único que disiento. Esa visión utópica y primaveral de que se daban besos los tres. No, no tanto. Yo tengo otra opinión. ¿Eh? Es la visión de Gala sobre Córdoba, que aquello era un paraíso trinitario, que vivían felizmente todos. Amén. No, no tanto. O como dicen los jóvenes hoy, demasié. Eso es demasié. Eso es demasiado. ¿Entendido? Muchos problemas en temas de matrimonios, como él los pone, muchos, muy encontrados, están los intereses ahí y sobre todo la dominación de la parte cristiana o católica, que es la mayoritaria, que es la tradición de España como nación desde los visigodos, etcétera, la primera nación de Occidente. La primera nación, lo olvidamos siempre. Cuando hablas con un inglés se lo dices y no te lo cree, dice, oye, qué chulos son, que piensan que son los primeros. Pues sí, somos los primeros, como nación, la más antigua de Occidente. Bueno, pues en esa nación, en ese cuerpo, hay partes, ámbitos muy diferentes. Y él los pone de manifiesto maravillosamente a lo largo de esta novela. Matrimonio, ya lo diré a continuación, algunas cosas que le escribe muy bonitas del encuentro entre judíos o judías, un judío, etcétera. Él lo pone muy lírica y hermosamente. Yo disiento de eso. Y eso que uno escribe poesía y es dado a la lírica y a ver el mundo de color rosa un poco, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, aunque disientas, no prescindas demasiado porque la gente querrá ir a comer luego. Vale, termino en un momentito. Bien, las luchas de comunidades están marcadas por la hora de transición, que es el Renacimiento y es la modernidad, donde estas naciones jóvenes, que nacen generalmente de la conversión del príncipe hasta, fíjate, lo de Putin, Vladimir, San Vladimir se convierte y todo el mundo más allá del limes romano, todo lo que es hoy Rusia, el este de Europa en buena parte, entra en una creencia que es la cristiana, la iglesia griega, oriental, ortodoxa, y la constitución de una nación, que es Ucrania, ¿sabes? Kiev. Fíjense qué contradicciones históricas. La funda Vladimir, que hoy destruye la primera gran constitución del poder político el limes Roma, lo que hay más cercano a los límites de Roma, a donde va a entrar Adriano, Dacia, Tracia, etcétera. De ahí para arriba, Trajano conquistó donde está la guerra hoy, que es el tercer granero de Roma. El primero es España, el segundo Egipto, César.
Y el tercero, Trajano, que conquista hasta el Mar Negro, ¿sabe? Esto que el Mar de Azov, etcétera. Estas cuestiones que ahora le ha quitado a Ucrania el señor son temas actuales, pero que son muy viejos. Bien, sin entrar en eso. Él lo llama tiempo de cambio. Está muy bien analizada esa parte, que no me detengo a hablar de ella. ¿Qué cambia? Cambia la vida en todas sus formas, absolutamente, y él lo recoge. Es historia, es sociología, es psicología y creación literaria de un retrato. Bien, él, planteando los temas históricos, hace un poco, le da un matiz, explicarla por los sujetos que intervienen, cómo son, etcétera, como hace un grandioso historiador latino, Salustio, cuando describe al famoso burgués lleno de riqueza y se levanta contra el imperio, Catilina, del cual Cicerón tuvo 4 discursos famosísimos contra él en el Senado, estando él senador sentado. Bueno, pues Salustio describe de una manera maravillosa por qué Catilina hace lo que hace. Es que le viene porque es así, le viene de carácter. Dice, Lucius Sergius Catilina, nobili genere natus, fui magna vi et animi et corpori, sed ingenio malo provoque. Yo lo tuve que aprender de muy joven, allí en esos muros, en latín, y me sale una riestra todavía. Bueno, que este Lucio Sergio Catilina fue un hombre rico, un hombre brillante, ya desde nacimiento, ¿ya? Pero de ingenio malo y depravado, etcétera. Y todo lo que va a hacer Catilina, atentar contra la República. Bueno, es debido a su constitutivo psicológico, a que es un personaje muy especial, etc. Amén. Una explicación psicológica para los hechos históricos. Esto tiene muchísimo esta orientación en nuestro querido amigo. Nuestro autor, catedrático de filosofía, no leo textos para comprobar todo ese tiempo nuevo que él describe, tiene puesto el atento oído, como decía Fray Luis, a la tierra, está pegado a la tierra, a los hechos históricos. Lo que decía un grandioso pensador de la historia, von Ranke, el quehacer de un historiador es facta y narrar los hechos. No nos vengas aquí con encubrimientos, con sesgos, narrar los hechos, facta y narrare. Y si son guerras, vela y narrar las guerras como fueron, u otras peripecias, ¿sabes? Así, desnudamente. No, pero bueno, es que entrarle a los hechos es muy difícil, es muy polisémico. Los hechos, lo que decía Ortega, hombre, del color del cristal con que los mires. Claro, el sujeto lo va a mirar de una manera muy particular, según su formación, según sus intereses, según sus valores, etcétera. Claro. Bien, él se mantiene en una neutralidad axiológica, etcétera, muy particular cuando describe todo esto muy bien. Narrar los hechos, desde la historia, desde la memoria, en primera instancia, y recurrir, pero es que este libro no tiene cometido narrar hechos históricos. Es una novela histórica. Y dices tú, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué tenedor? ¿Con el despescado o con el de la carne? Novela histórica. Se dan un poco como de golpes. No, no se dan de golpes. Es muy bueno que narres hechos y los hagas significar, los cobijes bajo unos códigos significativos que llamamos signos, símbolos, cadenas de significaciones, y entonces sí que la realidad se expresa mucho más ampliamente. Tenemos que crear cordones de significación para hacer significar más al mundo, a la realidad. ¿Entiendes? Esa es la novela histórica. La recurrencia a la ficción, como dicen los manuales clásicos de literatura y de construcciones literarias, la recurrencia, los personajes son de ficción y otros son reales, y los hechos son reales y otros más
explanados o indagados. Como entrar en una cueva, pues tienes que echar el candil, como hacía mi abuelo al entrar al vino, pues encender el candil o la palmatoria, ¿sabes? Ya sabes que allá hay vino, que allá hay cubas, etcétera. Como dicen en nuestra tierra del vino. Tienes que echar luz y la luz la dan los signos. Y la da, ¿saben qué? La metáfora, que es una traslación, decía San Agustín en el libro de música, maravilloso. Y después Humberto Eco, que lo repite en un libro maravilloso de este gran creador italiano que habéis leído, El nombre de la rosa, etcétera. Cadenas de signos, Signi, un libro que se llama Signi, que yo le enseño a los alumnos para explicarle esta clase de creaciones literarias e históricas, que van a la vez, ¿sabes? Un maridaje necesario, ¿sabes? Es el candil y que nos hace sombras a la vez cuando bajas a las cubas. Y dice, oye, fíjate, parece que estamos bajando al infierno, como Virgilio en la Eneida, la Sibila baja con Eneas al infierno, las sombras, al lugar de Hécate, etcétera, etcétera. Bueno, es que los signos es una ayuda maravillosa. Fíjate, para explicar Homero una guerra que dice un famoso alemán, un investigador alemán, sobre si existió Homero o no. Si la Ilíada es un conjunto de cánticos elaborados a lo largo del tiempo, etcétera y tal. Fíjate, que no tiene un padrino o un padre fijo, ¿sabes? La que montó Homero con la guerra de Troya es una cosa terrible, ¿sabes? Y dice el alemán, a lo mejor solamente fue que se pegaron dos señores que iban cada uno en su asno y al llegar cerca de Mármara, a donde se va a vender al mercado, se dieron unos golpes como esos que describe maravillosamente Goya, ¿eh? Los pinta, Proceso por la sombra del asno, una obra de Dürrenmatt, un escritor de teatro alemán. Solamente fue unos golpazos que se dieron dos labradores que iban a vender el trigo o algo así, a lo que es Constantinopla hoy, etcétera, allá cerca de Troya, ¿sabes? Los Dardanelos. Dice, a lo mejor fue eso. Y él la ideó de esa manera. Fíjate la que armó, que ha estado presente en todo. La Eneida es como nuestro Antiguo Testamento europeo. ¿Sabe? Bien, sin entrar en esto. La recurrencia, lo dejo. La recurrencia a los signos que hace él, tan bonito, es incomparable. Ahí entran muchísimas cosas que hacen de este escrito histórico un escrito novelado, maravilloso, que no comento. Autores que tratan estas cuestiones. El mismo Ortega escribió sobre esta clase de libros en un escrito famoso, La agonía de la novela, que no es muy citado, pero fíjate, en esto escribieron autores incomparables. Fíjate, te los voy a citar solamente, aunque no puedo hablar de ello. Walter Scott, Ivanhoe, Ivanhoe, que decíamos en la escuela. Victor Hugo, Mancini, Monzoni, perdóneme, Tolstoy, Pushkin, Flaubert, Sienkiewicz, el gran polaco que nos llenó de novelas sobre la Biblia y la vida de Cristo, la túnica sagrada, mil cuestiones. Graves, ustedes han leído a Graves. Yo, Claudio, libro tremendo, lo escribió allí en Mallorca, ¿sabes? Un libro de oro que lo traía todo el mundo en el bolsillo cuando yo era estudiante. Y Urcenar, Memorias de Adrián, el gran emperador español. Son novelaciones que son maravillosas, más que los escritos que hablan históricos de Adriano. Son tan importantes estas novelas, casi como esos escritos que nos dan los hechos históricos de este gran emperador y exagerado emperador que fue Adriano. Pérez Galdós, fíjate los episodios nacionales. La metáfora que le echa Pérez Galdós a los hechos, ¿no? Trafalgar, que lo habrás leído, ¿verdad? Pérez Reverte. Y hombre, Posteguillo, que ha hecho
un montón, africanos, yo, Julia, maldita Roma, el último, que nos presenta Roma, fíjate, a Julio César, vida complicada y vida tremenda, ¿no? Pues de una manera maravillosa, que no nos lo quitamos de la mano para dormir por la noche, cuando sale. Son las obras más vendidas, en todos son novelas históricas. Este libro ficción está ordenado muy ricamente por la expresividad y significación. Este libro está muy bien imaginado, libro de José María, muy bien planificado y muy bien escrito. Entre otras, el uso de la metáfora y de la traslación, que es lo que decía San Agustín, es la metáfora. Para entender la realidad, la trasladamos a otro ámbito. ¿Entendido? Como si dices, oye, estoy leyendo una cosa y dices, aquí hay reflejos y tal, y me voy para la habitación siguiente que da más el sol. Es una traslación. Traslacio de re propia ad ren impropia. A mí me la hicieron aprender de memoria ahí también. Cuyuso de rey, usurpata traslacio. Es una traslación usurpada, gratuita. ¿Entendido? Gratuita. Las metáforas de Lorca, maravillosas. Ella venía con la majestad de un río que se pusiera de pie. Fíjate, la metáfora de una mujer. Fíjate, qué guapa, qué elegante, qué tipazo sería esa mujer. Ella venía, bajaba, una mujer que iba por la calle bajando una escalera. Dice, ella venía con la majestad de un río que se pusiera de pie. Imagínate el Amazonas de pie, el Nilo. No puedes, dice, no puedo, no puedo imaginarlo. Con la majestad, no con el río, con la majestad que infunde un río que se pusiera de pie. Dicen que es la metáfora más valiosa del siglo pasado. ¿Entendido? Más excelente, más genial que hay. Una metáfora del segundo género, etcétera, no puedo. El discurso, digo, tiene estos tres, no puedo maltrataros más el tiempo, quería hablar muchas más cosas, no puedo, no debo hacerlo. Tiene esta construcción trinitaria de tres voces, va dando cuenta, no sucesivamente por conexiones históricas o secuencia histórica, sino que lo va poniendo en su lugar oportuno, en el capítulo, etcétera. Y bueno, deciros que no podemos solamente ver aquí hechos del Renacimiento, hechos de la guerra. La misma guerra cambia de signo. Es un cambio tan tremendo y acelerado de la historia que hasta el mismo ejército ya no es un ejército de los señores, sino que es un ejército estatal. El emperador trae ya un ejército con su pólvora, ¿sabes? Sus cañones, sus culebrinas. Si bajan ahí al monasterio y ven la sala de batallas, se comprueban esto y tal. Todo cambia, sí, ciertamente, la economía y otras cuestiones, pero el autor no nos podía despachar de una manera académica solamente y de una manera fría. Dices tú, oye, esta novela no tiene estaciones de abril, que llamo yo en un libro de poemas mío. No tiene, hombre, no hay nada pues como una boda maravillosa o una pareja que, bueno, pues que se encuentra y tal. Pues sí la tiene maravillosa en el capítulo 10. Describe, bueno, pues es un canto romántico para que te entretengas también y no digas, bueno, aquí solo hay piedras, es una comida de piedras. No, aquí hay una mano absolutamente. ¿Por qué el autor pone un capítulo o va buscando que unos jóvenes, unos cristianos, otros judíos, etcétera, se tratan y terminan enamorándose dos? Bueno, pues uno tiene que ser de Zamora, evidentemente. Ella es de Zamora, pues una hija de los condes que le da una coba terrible a esos condes porque son la autoridad zamorana máxima en la ciudad, los condes de Alba y de Alice, que vivían en un edificio de Zamora incomparable que es hoy Parador. Te asomas, ves pasar el Duero mansamente, ves el atardeceres que dan hacia Portugal, Salamanca al fondo, que los canta Unamuno.
unos poemas al atardecer en Salamanca, que es el mismo, rojo, cobre, como estos del Escorial, mirando al San Benito en la tarde, en algunos días de primavera espléndidos, ¿me entiendes? Bien, pues oye, tiene su capítulo romántico y maravillosamente descrito el amor entre estos jóvenes, también lo tiene. Así que termino. Yo iba a decir muchas más cosas de las novelas históricas, pero no lo hago hoy aquí. Y aunque le he desobedecido un poco, ya termino. Lean ese capítulo 10 que les encantará, todos, y tienen que leer este libro maravilloso que ha escrito nuestro amigo, nuestra gran persona y maravilloso trabajador por el Escorial, que es José María. Felicitarle de todo corazón y que sigas escribiendo muchos libros. Yo te reto, como zamorano, a que nos des otro libro como este, sobre Viriato, el pobrecico que queda ahí congelado en las esquinas del país y olvidado, ¿sabes? A ver si te animas, si te atreves. Bueno, anímate tú. No, Bueno, no. vamos a proceder. Pues si quieres beber algo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo ahora? Creo que voy a no decir nada porque además hay que irse a comer. Primero darle las gracias a Octavio. Ya sabía yo que Octavio nos iba a dar una clase magistral como todas las que da. Y tengo que decir que seguramente cuando yo le estaba diciendo que tienes que acabar, la gente estaríais pensando, oye, déjalo que siga, que nos está ilustrando de todo como siempre hace, pero el tiempo es el tiempo, como dicen los de la tele, oye, que el tiempo ya se acaba y bueno, no voy a enrollar. Solamente quería decir algunas palabras, ya muy poquitas, tenía también como él preparado algo, pero decir algo que a lo mejor alguien pregunta, ¿no? ¿Por qué me he dedicado yo, después de escribir una serie de libros de otro tipo, a una novela histórica? Bueno, pues yo desde hace años tenía esta inquietud de preguntar, aunque él dice que no, que discrepa, dice Octavio, de algunas interpretaciones, yo no sé si he hecho esas interpretaciones, porque yo tenía muchas dudas y sigo teniendo en la vida duda de todo. Y cuando dudas de algo es cuando empiezas a investigar. Entonces yo dudaba acerca de lo que me habían enseñado. La convivencia de las tres culturas y de las tres religiones era tan ideal, tan así como nos lo habían contado, o no. Y yo en la novela pongo de todo. Creo que hay alguien a quien matan también la Santa Inquisición, hay de todo, hay persecuciones y todas estas cosas. Bueno, yo tenía intención e interés en conocer qué es lo que había pasado o cómo lo veía yo, si era verdad todo esto, ¿no? Y entonces digo, pues tengo que hacer una novela histórica, una novela sobre estos temas, que una novela histórica trata de hechos, como se ha dicho, de algo de la historia, pero a veces son cosas que han ocurrido u otras cosas que razonablemente podrían haber ocurrido, pero que no lo sabemos. Y entonces en la novela yo ahí lo he puesto tal. No he querido ser objetivo, yo esta palabra no me gusta utilizarla, quiero ser, como le he dicho, neutral, imparcial, en ese sentido. Bien es cierto que intento loar al obispo, aunque de vez en cuando, con cierta ironía, como lo he visto acerca de cuando él le han acusado de hacer cosas y él mismo dice, ¿pero qué podía yo hacer? Si yo tenía que hacer esto obligado por esta santa causa en la que estoy metido. Entonces, bueno, puede haber cierta ironía a la hora de si el fin justifica los medios y esas cosas. Eh, también quería, bueno, como digo, una novela histórica, pues es una narración viva, que los personajes reviven, no es una clase de historia, tampoco es una investigación científica sin más, sino que reviven los personajes, como ha dicho Octavio también, reviven los acontecimientos en esto y vemos lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. Que es verdad, que no es verdad. El obispo dice, voy a contar la verdadera historia. No voy a entrar en el tema de la verdad. En el libro que presentamos no hace mucho hubo gente, el mismo libro, ¿no? Nos dais la palabra
que dice, nos dais la palabra a aquellos que la poseéis y que os creéis en posesión de la verdad. ¿Quién es poseedor de la verdad? Entonces creo que nadie es poseedor de la verdad y en ese sentido yo, como ha dicho también Octavio, he puesto la verdadera historia del obispo Acuña y de todo lo que aconteció y que él vivió hasta llevar a la muerte y todo esto, como diciendo, esta es la verdadera historia, pero a lo mejor todos la vamos leyendo o la vais leyendo y no estáis de acuerdo, a lo mejor decís, pues a lo mejor hay otras interpretaciones, que es lo lógico, porque todo esto. ¿Y por qué me puse a escribir? Bueno, pues empecé, como he dicho, con estas inquietudes y luego empecé a investigar y a estudiar y todo esto. Y yo podía haber dicho, bueno, pues ya me he saciado ya de lo que he investigado, pero luego pensé, pero es que no es justo que cuando yo he investigado, he bebido el cáliz este del saber histórico, lo guarde bajo candado y me lo quede. No, todo esto que bebes, todo esto hay que compartirlo, hay que ofertarlo a los demás. Y es lo que he querido hacer, publicarlo para ofertarlo para compartirlo con todo el mundo. Eh, yo, como ya me conocéis muchos, pues lo que hago es preguntar cosas, ¿no? ¿En verdad convivían? ¿Qué pasaba con los niños? ¿Niños y niñas de diversas religiones y culturas jugaban juntos? Y otra cosa que me intrigaba es a qué jugaban los niños en el siglo XV y principios del XVI. Entonces, ver también qué juegos, bueno, va unido también con las monedas, a veces se juega con las monedas, como todos hemos jugado también, ¿no? Y cuando estos niños se hacían amigos, posiblemente en la infancia, ¿qué pasaba al llegar a la adolescencia? ¿Y qué pasaba luego al llegar a adultos? ¿Seguían esas amistades? Bueno, no me voy a parar en lo que ya estamos viendo ahí, ¿no? Empieza la novela con Enrique IV, desde mi punto de vista un rey tolerante, que le acusaban de ser como los moros, él no quería guerras y él se vestía como los moros y tenía moros en su guardia personal y tal. Luego llegaron los reyes católicos, que ya como también ha dicho Octavio, España se convierte en la primera potencia mundial, ocurre el descubrimiento para los europeos de América, entonces, como el Estado moderno, ya como también, bueno, viene en la novela que ya no va a haber ejércitos de la nobleza, ya ellos mismos tienen su ejército. Bueno, todo lo que es el Estado moderno, pero luego también, aparte de la Santa Inquisición, de la Santa Hermandad, todo lo que ya conocéis, habéis oído, y llega un momento en que esa unidad de España, pues hay que hacer una unidad religiosa. Y no hay manera, y a pesar de la Santa Inquisición. Y entonces se proclaman la expulsión de los judíos. ¿Qué pasa con los valores de la amistad? ¿Qué pasa con los judíos cuando los expulsan? Los amigos, los vecinos, los compañeros, ¿siguen siendo amigos y vecinos? ¿O a lo mejor se aprovechan de que tienen que marcharse y les compran a bajo precio o medio regalado todo para... Bueno, que son cosas, pues yo me pregunto y no dejo, yo dejo que en todo lo que hago, que la gente piense por sí misma y saque sus propias conclusiones. O sea que, bueno, bien, pues voy a dejar esto ya. Los reyes católicos, como he dicho, los valores y los contravalores de los que hemos hablado, qué valores y contravalores había, algunos ya los hemos enunciado ahí, pero no quiero... Y luego, pues sí, he querido centrar la novela en Castilla y sobre todo en Zamora. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes fueron los condes de Alba y Aliste? ¿Qué poder tenía la nobleza? ¿Quién fue el cardenal Mendoza? ¿Quién fue el arzobispo Carrillo? ¿El marqués de Villena? ¿Y qué papel desempeñaron, por ejemplo, en el nombramiento del rey Alfonso XII del siglo XV? Que ya hubo un Alfonso XII en el siglo XV. ¿Qué papel desempeñaba la Iglesia, el Vaticano, que tenía la facultad de poner y quitar reyes? O sea, todo eso va unido porque don Antonio participó en todo. Él era hijo de nobles también, pero no pertenecía a la alta nobleza. Por eso la alta nobleza le despreció y él tuvo que labrarse la vida. Pero como hemos visto, él fue embajador de los reyes, primero de los reyes católicos, luego de Felipe el Hermoso, luego del rey Fernando en el Vaticano. Y él entró
y formó una parte importante del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia español, al que ayudó a ser nombrado Papa. El Papa le nombró camarero suyo y además le propuso y participó en la firma del Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal se reparten el mundo y todo esto, ¿no? Y la medicina de la época. La medicina era ejercida sobre todo por médicos. Tengo que decir que los médicos judíos, quiero decir, que la comunidad científica judía de Zamora era de las más importantes de todo el reino. Y la medicina, ¿qué tal? ¿Cómo se relacionaba la medicina con la religión? Y con la brujería. El tema de la brujería es importante también en esta época. Y ya que estamos en el mes de marzo, ¿y el rol de la mujer? Siempre se habla, la reina Isabel, Beatriz Galindo y tal, bueno, la nobleza y tal, y las mujeres del pueblo. ¿Qué rol desempeñaban? ¿Tenían formación o tenían que dedicarse a ser esposas y madres? Bueno, todo se plantea para que luego vayamos viendo, ¿no? ¿Y Zamora cómo era en aquella época? ¿Qué edificios se construyeron? Si alguien conoce, pues se construyó, por ejemplo, lo que hoy se llama el Ayuntamiento Viejo. Luego se hizo otro más, el nuevo, o la Alhóndiga, o el Palacio del Cordón. Bueno, no voy a hablar de cosas que, si vais a Zamora, y creo que los que habéis ido os encanta, por muchos de estos algunos de estos palacios vienen de esta época. Entonces, termina, como hemos visto también, con la Guerra de las Comunidades, como un obispo de la Iglesia tiene un ejército de más de 300 curas, sacerdotes, y con esos participa en todas las batallas. Primero, a favor de Carlos V, como ha dicho Octavio también en la guerra, en la conquista de Navarra, y cómo luego se revela y se une a las comunidades, a los comuneros en contra de Carlos. El único obispo, que yo además ahí un poco con ironía justifico el por qué, yo obispo, ¿y por qué los demás obispos no secundan esto? Digo, que cada uno saque sus propias consecuencias. Y ya como curiosidad, él era un capitán comunero como Padilla, Bravo y Maldonado. ¿Por qué no está en Villalar y es decapitado con los demás? ¿Por qué se encontraba en Toledo en ese momento con la mujer de Padilla, con María Pacheco? Y bueno, hemos hablado del tema bueno, hay más cosas, ¿no? Que si os hablo de San Ildefonso, por ejemplo, patrono de Toledo y patrono de Zamora, y que los toledanos se lo llevaron a Zamora cuando la invasión árabe y cuando la reconquista quisieron recuperarlo y los zamoranos dijeron de eso nada. San Ildefonso es nuestro patrón junto con San Atilano y han intentado robarlo en esta época. Y yo digo también un poco con ironía, cuando el obispo Acuña va a Toledo y quiere ser arzobispo y primado de España y todo, y le dice a María, y os devuelvo a San Ildefonso el cadáver, los restos de San Ildefonso si es necesario. Bueno, no ocurrió, María tenía ya a su hermano para arzobispo y todo esto, ¿no? Aunque a él lo nombraron así. Bueno, pues todo eso es un poquito lo que quiere dar luz y esto y más cosas que debido a que no quiero cansaros, pues ya me salto en esta novela y espero que los que la leáis disfrutáis y si me queréis hacer algún comentario cuando la leáis y tal, charlamos y vemos y que para que me conozcáis, pues ahí he puesto mi blog, por si alguien quiere entrar, ahí podéis ver todo lo que hago y sabéis que también estoy en el Ateneo Escurialense, así que no os aburro más y gracias por todo.